Buenas noches amigos de Perú Contable, buenas noches a todos los que hoy día nos están viendo. Acá es un nuevo viernes con Zona Financiera, el programa el cual está llevado hacia los contadores, todos los empresarios, todas aquellas personas que quieren aprender un poco más del sistema bancario o de las perspectivas bancarias. Hoy día tengo el agrado de presentar a nuestro invitado, el señor César Peña. Él es jefe de producto de una cooperativa que ya tiene muchos años en el mercado, más de 16 años, y hoy día nos va a presentar su modelo de negocio hacia los empresarios. ¿Qué tal, Harold? Muchas gracias por invitarme a este espacio que tiene como fin brindar información a todos los microempresarios y contadores sobre las opciones y herramientas que pueden tener para su empresa, ¿no? Si bien es cierto, como tú lo señalas, vengo trabajando ya desde hace 4 años en el FIDE. El FIDE es un grupo de empresas que están dedicadas a brindar herramientas a los microempresarios del Perú con más de 17 años de trayectoria. Perfecto, César. Mira, hoy día vamos a tratar uno de los productos muy interesantes, poco explotados, poco utilizado para los empresarios, que es el factoring. Vamos a desglosarlo, vamos a tomar en cuenta qué es el factoring, cómo lo pides, qué es lo que necesitas para realizar un factoring, pero vamos a contextualizar un poco esto. Primero, hay que definir que en la realidad peruana, el financiamiento hacia los empresarios, para los pequeños empresarios o los que están queriendo ser empresarios, es algo difícil. ¿En qué sentido? En tanto trámite documentario, historial crediticio, comportamiento, de repente si tuviste ya un comportamiento negativo, esto te cierra espacio a poder adquirir algún tipo de financiamiento hacia una entidad financiera, hacia un banco o cualquier empresa del rubro financiero. Entonces, bajo esto, en los últimos años, el Estado peruano ha venido impulsando, entre los diferentes ministerios, impulsando herramientas de financiamiento. Y hoy día tenemos el factoring, que ya desde el 2015 y al 2016 ha tomado notoriedad precisamente para este tipo de impulsos. En lo cual, César, yo quisiera que me expliques así, algo no tan a detalle, sino algo específico, que es el factoring hoy en día en el Perú. El factoring ya existía desde hace muchos años, pero principalmente se daba a nivel de instituciones bancarias y estaba más orientado a las grandes empresas y empresas corporativas, ¿no? El Estado tomó un rol de poder impulsar este producto, esta herramienta financiera, ¿no? Por lo que promulgó una ley en el 2015 que lo que hacía era poder fomentar el uso de esta herramienta, brindando un acceso, ¿no?, a empresas que estén interesadas, llamadas factores, en poder financiar a estos microempresarios. En sí, el factoring es una herramienta que consiste en poder convertir las facturas que tú tienes por cobrar, ¿no?, en efectivo, ¿no?, en liquidez para tu negocio, para que puedas seguir invirtiendo, inyectando capital y no dejar de trabajar, ¿no? De eso se trata el factoring, básicamente. Perfecto. César, entre la estructura del factoring, ¿qué comprende? ¿Quiénes serían los interesados? ¿Quiénes serían las empresas que van a brindar este tipo de factoraje o este tipo de financiamiento? Bueno, en un factoring intervienen 3 personas, entidades, le podemos llamar, ¿no? Por un lado está la entidad financiera, ¿no?, que en este caso es quien va a poner el dinero para el adelanto de la factura. También está el proveedor del servicio, ¿no?, y está el adquiriente, ¿no? El proveedor es quien realiza la venta de un bien o brinda un servicio a un tercero que se convierte en el adquiriente, y es quien finalmente va a pagar esos servicios o esos bienes en una fecha determinada de pago, que puede ser a 15, 30, 40, 60 días, dependiendo de la condición y el acuerdo que haya llegado con su proveedor. Perfecto, César. Entonces, ya tenemos entendido cuál es su estructura del factoring. Pero actualmente en el Perú, ¿qué tipo de factoring existen y se utilizan? Bueno, acá en el Perú, como puedes encontrar 2 tipos de factoring, ¿no? Tienes el factoring con recurso y tienes el factoring sin recurso. Una diferencia entre ambos, para hacerlo un poco sencillo, es que en un factoring con recurso la entidad financiera
te está haciendo podemos decirlo como un crédito, con una garantía de tu factura. O sea, propiamente te está financiando, ¿no? Te está financiando la factura. Exacto. Pero en un factoring sin recurso, la entidad financiera te compra la factura, ¿no? Entonces, al comprarte la factura, tú ya no asumes ninguna responsabilidad de pago como proveedor, ¿no? Si tu cliente no llega a pagar la factura, en este caso la entidad financiera solamente le va a ejercer la cobranza a tu cliente o el adquiriente, quien aceptó ese documento, ¿no? Y en el caso de factoring con recurso, la responsabilidad de pago es compartida entre las tres partes, ¿no? Entre el adquiriente, que es quien tiene que pagar, la entidad financiera, que financió el documento, y también el proveedor del servicio, porque firma un contrato que incluye un pagaré. Bien, César. Entonces, el empresario mañana toca la puerta a una financiera, a un banco, y le dice, ¿y es así? O desmiénteme, ¿es así? Yo quiero un factoring sin recursos o uno con recursos. ¿Cómo entraría ahí, si bien la decisión tanto en el empresario o la financiera? Bueno, la decisión de que se pueda realizar un factoring con recursos, sin recursos, recae exclusivamente en la empresa financiera, porque es la entidad que va a asumir el riesgo, ¿no? En este caso, ya bajo metodologías de evaluación, ellos determinan si el adquiriente del servicio, ¿no?, es un prospecto para hacer un factoring con recursos o sin recursos, ¿no? Va a depender mucho del riesgo que represente tu cliente, ¿no?, de cara al proveedor. Y en cuanto al riesgo, César, hoy en día hablamos mucho de riesgo. ¿El producto se vuelve más atractivo o menos atractivo de acuerdo a estos dos tipos de factoring que existen en el Perú? Mira, de acuerdo al tipo de factoring que existe en el Perú, en sí, para las entidades financieras es un reto, porque tienen que realizar quizás un proceso de evaluación más ejecutivo, pero para el proveedor en sí se presenta una oportunidad, porque es más fácil acceder al factoring, no propiamente, que a un capital de trabajo, teniendo en cuenta que el capital de trabajo va a evaluarte exclusivamente a ti como cliente, proveedor, y en un factoring evalúan el riesgo de quien tú le vendes, ¿no? Entonces es más accesible, el tiempo de respuesta es mucho menor a un capital. Es más asequible, es más barato también tener un tipo de factoring, y es más comercialmente hablando entre las entidades financieras. Lo que están brindando hoy en día es factoring con recursos, porque precisamente es ahí donde la financiera o el banco te está ofreciendo un producto sin tanto riesgo para ellos, y así te puede dar una tasa más atractiva. Así es, tienes toda la razón. Lo que se estila mucho en el mercado peruano es el factoring con recurso. El factoring sin recurso más lo utiliza para empresas de nivel corporativo, o sea, propiamente empresas que tienen ventas de más de 200 millones, que no es el caso de muchas, no son muy pocas las que tienen ese nivel de ventas, pero destinado y orientado desde el punto de vista del micro o pequeño empresario, siempre le van a dar como herramienta el factoring con recursos probablemente. En ese sentido, pues, si bien es cierto, la tasa viene siendo menor porque el riesgo es compartido entre la entidad financiera y el proveedor. Las tasas son más competitivas incluso que un capital de trabajo. Estoy hablando de que un microempresario ahorita puede ir a un banco, solicitar un capital de trabajo de 20.000 soles, y probablemente la tasa que le esté cobrando debe estar entre 30 a 40% tanto anual, ¿no? Si él solicita el financiamiento de una factura y su cliente tiene un perfil aceptable, probablemente sus tasas puedan estar bordeando de TEAs entre el 20 y el 25%, depende de qué entidad financiera se dirija. Bien, César, entonces ya tenemos la estructura del factoring, ya sabemos qué tipo de factoring hoy hay en el Perú. Adicionalmente, ¿qué ventajas? Yo encuentro dos, de los cuales yo creo que tú me brindes mayor detalle sobre ello. Actualmente nos permite, o la ventaja que permite el factoring, es adelantar el pago de la factura que tú vendiste al crédito. Adicionalmente, te brinda lo que es la facilidad o olvidarte, por decirlo así, de la gestión de cobranza. ¿Qué más nos puedes detallar sobre este tipo de ventajas, sobre este producto en específico? Bueno, el factoring en sí tiene una gran cantidad de ventajas para el empresario. Una de ellas es que él puede decidir en qué momento hacer efectivo esa factura, ¿no? A diferencia de un capital de trabajo que tenga que hacerlo algo programado y que quizás a veces hasta se está mordiendo las uñas a ver si sale o no sale su crédito. Con las entidades de factoring,
¿no? Incluso él puede consultar antes de hacer su venta, oye, a quién le voy a vender, y la entidad le puede dar un perfil de ese cliente, de ese futuro cliente, y decirle si le puede aceptar o no puede aceptar el documento, por lo que cuando el momento que realice la venta y tenga ya la aceptación de sus facturas, en ese momento, si él lo desea, lo puede hacer efectivo a través del factoring, o puede esperar una semana, 2 semanas, en el momento que él crea conveniente, para que así disminuya su costo financiero. Ahí entra mucho la palabra de que las entidades financieras hay que verlas como un socio estratégico. Pues si bien las referencias comerciales, el poder preguntar, ¿sabes qué? Tal cliente me está pidiendo el crédito, ¿cómo lo ves? ¿Es factible? Mira, bajo la perspectiva o bajo un pequeño análisis o precalificación, como lo podamos llamar, ya podemos determinar si es que te conviene o no facturarle el crédito. Buenísima por esa parte. Así es, ¿no? Como tú lo señalas, es algo que en EFIE hacemos siempre con nuestros clientes, orientarlos y siempre les tenemos las puertas abiertas y nuestras líneas para que puedan consultar cuando se van a presentar algún tipo de proyecto, algún tipo de licitación, antes de hacer su venta, para que tengan la certeza de que sí pueden obtener la liquidez y sepan también y conozcan un poco más de quién están vendiendo. Perfecto. Adicionalmente, César, tenemos que enmarcar esto en el marco legal, al marco legal peruano. Actualmente, como ya lo mencionábamos, la ley para que nazca la factura negociable data desde el 2011. Pero por no tenerla tan clara, por cambios de gobierno, por temas políticos netamente, no se regularizó, no tuvo la obligatoriedad necesaria en esos tiempos, y se generó en sí, o tomó impulso en el año 2015 y entró en obligatoriedad a partir del año 2016. Desde ahí, a las empresas hacia adelante, tanto una factura negociable en físico tiene su tercera copia, la cual es la factura negociable. Y también para posterior, en la factura electrónica, se estableció que es un tipo de negociación o un tipo de documento de negociación. ¿Pero qué es un título de valor? Actualmente, en el mercado financiero o en el mercado peruano, un título de valor, conocemos, lo regular es un cheque, un pagaré, una letra. Pero hoy ya también tenemos la factura negociable. Que el título de valor cumple una función, simplemente es indicar quién tiene derecho de cobro o de pago, ¿no? El derecho de cobro lo va a tener quien es el tenedor, y el derecho de pago es el aceptante, en este caso. Eso es lo obligado a pagarlo. La factura, letra, cheque, pagaré, ¿no? Y principalmente un título de valor es un documento de traslado de dinero, en el cual se indica un monto. O sea, que pues quiere decir que yo a determinada fecha te voy a pagar a ti, o se va a hacer efectivo ese monto, según lo que indica, ¿no? Sobre lo que tú comentas, de los títulos de valores, porque una letra, porque una factura, ¿no? Hay muchas diferencias, ¿no? Una letra se puede generar no solamente por un intercambio comercial, puede ser por un intercambio de préstamo de dinero, en garantía por algún trabajo que se va a hacer, ¿no? En cambio, la factura tiene su origen siempre en un intercambio comercial. En una venta. En una venta, ¿no? Pero tiene además otras ventajas a diferencia de una letra. Muchas veces ustedes microempresarios sabrán que cuando hacen la venta de un bien y le dicen el pago es con letra, probablemente la firma de esa letra pueda demorarse 15 días, 20 días, para que te puedan entregar la letra, que tiene una fecha de vencimiento pues, a 30, 45, 50 días. La factura negociable lo que hace es simplificar ese aspecto, ¿no? Anteriormente las facturas negociables eran físicas. Hay muchas empresas que todavía siguen utilizando facturas físicas. La gran mayoría ya ha migrado a facturas electrónicas, y vamos a detallar un poquito más cuál es la diferencia. En las facturas físicas, ¿no? Lo que decía la ley era que apenas te ponían el sello de recepción en la factura negociable, tenías que esperar 8 días para que esta factura se vuelva un título de valor. O sea, al momento que te ponen el sello todavía no era valor, a pesar de que la factura negociable tenía los campos para que lo pueda aceptar también un representante legal de la empresa, ¿no? Lo firma el proveedor y lo endosan a una entidad financiera, tal y cual como una letra. El inconveniente era como el ejemplo que tú ponías: si yo le vendo una empresa muy grande, probablemente el representante legal pues, no me va a firmar esa factura, ¿no? Por eso es que se tomó como condición el sello de recepción, para que empiece a contabilizar los días, ¿no? Para que se pueda volver un título de valor y tú puedas negociarlo y financiarlo.
Actualmente ya no estamos trabajando con facturas, estamos trabajando con facturas electrónicas, la gran mayoría de empresas. Creo que en septiembre hay otro gran grupo de empresas que también van a pasar a facturar de forma electrónica, y con eso creo que ya casi el 100% de empresas en el Perú facturan electrónico. En el caso de las facturas electrónicas, si bien es cierto, pues simplifica los pasos de que yo tenga que ir, llevar a que me sellen una factura, enviarla a la entidad financiera, la factura en físico, en original, para que puedan hacerme la negociación. La factura electrónica solamente necesitas enviar los archivos que se generan en SUNAT, que es el PDF, el XML a la entidad financiera, y esta lo va a subir a través de una plataforma que se llama FacTrack, que es de Cavalli. Es una plataforma en la cual notifica a tu adquiriente, ¿no?, en caso está registrado, y en esa notificación empiezan a contar los 8 días, ¿no? Básicamente eso lo que simplifica la factura son los tiempos, ¿no? Y ahora con el sistema de FacTrack, esa plataforma lo hace mucho más transparente tanto para el proveedor, para el adquiriente y para el factor. Claro, porque ahí bien dice César que anteriormente las letras, y es su forma de trabajo, que tu cliente aceptante tiene que firmarla y tocarle la puerta de repente a una gran empresa, digamos Bacus, Coca-Cola, y que un representante legal te firme un documento, va a demorar buen plazo, ¿no? Entonces la facilidad que el Estado está brindando es todo facturarlo y todo generar con su factura negociable, o si bien ya facturar electrónicamente para tener esas facilidades virtuales que nos permite el FacTrack de Cavalli. Bien, César, entonces ya tenemos entendido qué es el factoring, como las diferencias del factoring, qué es lo que interviene o quiénes intervienen en el factoring, pero también si yo, empresario, mañana toco la puerta a una financiera, a un banco, ¿por qué nos podrían rechazar? ¿Cuáles serían los motivos de por qué nos podrían rechazar este tipo de trámite? Bueno, te comento, así como todas las entidades financieras, en el FIE hay un proceso de evaluación y de aceptación, ¿no? O sea, en primer lugar, a quien van a filtrar es tu cliente. Si tu cliente cumple con condiciones de riesgo, ¿no?, que tenga buena calificación, no registre protestos, porque lo que vas a financiar es una letra o una factura, no debería de tener protestos, que no tenga deudas coactivas en SUNAT. Eso es lo que nosotros vemos de cara al adquiriente, o sea, ¿a quién? Al cliente del microempresario. De cara al microempresario, si bien es cierto, le hacemos una evaluación, no le hacemos una evaluación tan exhaustiva como le podemos hacer finalmente a quien vamos a coberturar sobre el riesgo de pago. A cobrar. En esa quiere decir al adquiriente o cliente del microempresario, ¿no? Por ahí sí vamos a ver que temas de calificación, sobre todo que cumpla con organismos del Estado, ¿no? Mucho que cumpla con SUNAT, cumpla con la EPP, cumpla con la ONG, básicamente eso de cara al proveedor, quien me va a traer el documento mía financiera, ¿no? Uno de los factores de rechazo podría ser que en este caso tu cliente pues tenga una calificación o registre un mal comportamiento de pago. Ese es de cara al momento que nosotros te digamos si podemos trabajar o no podemos trabajar con un adquiriente. Por eso volvemos a lo que te comenté anteriormente. Nosotros a nuestros clientes en el FIDE les decimos: consúltame antes de que tú hagas un bien o un servicio. Yo te voy a ayudar y te voy a orientar si es factible poder financiar ese documento, si cumple o está bien calificado en el sistema. Te va a ayudar mucho a ti para que tú puedas tener buenos clientes, ¿no? Y también que obtengas una liquidez de forma más rápida, ¿no? Porque ya como entidad sabemos para quién necesitamos riesgos o líneas de tus clientes. Y esto te facilita, ahora que lo mencionas, esto facilita al empresario a tener una cartera de clientes sana, una cartera de clientes ya preevaluado por parte de tu financiera. Así es. O sea, mejora también la calidad del empresario. Correcto, ¿no? Lo ayudamos a gestionar ese riesgo. O sea, es un beneficio más, ¿no? Aparte de las ventajas que ya has comentado. Es como decir: oye, voy a tener un consultor, un asesor externo que me va a ayudar a saber si lo que yo estoy haciendo es riesgoso para mi negocio o no lo es, ¿no? Y es algo que como cultura financiera muchos microempresarios están trabajando, pero quizás no tienen la herramienta, y en este caso en el FIDE tienen una herramienta para que les pueda ayudar, ¿no? A mejorar, digamos, su cartera de riesgo, ¿no?
Sé que en el día a día, a raíz de la coyuntura y todo, muchos empresarios quizás por tener una venta, han gestionado una venta que les ocasionó un riesgo de pago, no les han pagado, o de repente les están pagando por partes, ¿no? Y perjudica eso a su negocio, ¿no? Y perjudica en sí a la economía en general, porque si él tiene ese inconveniente, ese problema, no va a poderle pagar también a tiempo a sus trabajadores, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es que las empresas no tengan ese inconveniente, asesorándonos, ayudándonos y orientándonos en todo ese Ahí viene mucho lo que es la cadena de pago, Así es. ¿no? Desde tu cliente, el proveedor y a quienes adeudas, de repente entidades financieras, a tu misma planilla, entre otras responsabilidades como empresa. César, hoy día tenemos en el mercado financiero peruano diferentes entidades financieras que brindan este tipo de servicio. Llámese bancos, llámese financieras, llámese empresas netamente de factoring y fondos. Correcto. Cada uno enfocado en un público en específico. Actualmente los bancos están enfocados a medianas y grandes empresas que, como lo mencioné en un anterior programa, tan solo llevan el 1.4% de las empresas del Perú. Representativamente es un porcentaje muy bajo y el mercado peruano está lleno de pymes, de MIPYMES, que llevan casi un 97% de empresas en el Perú. El mercado peruano está lleno de pymes, en las cuales las financieras, los fondos y entre otras instituciones están abocados a este tipo de tipos de negocios o tamaños de empresa. ¿Por qué tendrían que elegir entre un banco o una financiera? Probablemente si tú has trabajado en alguna vez como microempresario en algún banco, o entidad financiera, hablo a nivel de cajas financieras o bancos dedicados a las microempresas, sabrás que un crédito de capital puede demorar 3 días, 4 días, depende, ¿no? Dependiendo de los montos, hasta una semana, ¿no? Pero una entidad financiera que te da factoring te va a hacer una evaluación un poco más exhaustiva, te puede pedir garantías, coberturas, tiempo trabajando con esa entidad financiera, que es lo más importante, porque ellos ven tu movimiento de dinero a través de tus cuentas, no saben qué clientes tienes y todo. Entonces, para que te den propiamente el factoring, que es un riesgo que para la banca es que tú lo tienes que pagar sí o sí, es complicado el acceso para el micro, para la pequeña empresa, ¿no? Las entidades de factoring, como FIDE, lo que hacen es fomentar, ¿no?, que tú puedas tener acceso a una herramienta que, si bien es cierto, puede hacer el costo un poco mayor a lo que puedas tener en el banco, es mucho más rápida la atención, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en el FIDE no nos podemos tardar en evaluar a un adquiriente, al proveedor, ¿no?, y dar el financiamiento, ¿no?, un día, a comparación de lo que pasa en 3 o 4 días. Y ten en cuenta que en este tema de microempresario, que básicamente necesita mover el dinero de un lado a otro, de un día para otro, esperar una semana o 10 días puede ser muy crítico. Perfecto. Bien, César. Mira, ya hemos hablado de diferentes puntos del factoring, pero ¿qué necesita un empresario para empezar mañana a hacer operaciones de factoring? Bueno, lo que se necesita, es decir, del lado te hablo de nosotros como grupo, ¿no? ¿Qué es lo que pide? Los requisitos que pedimos no son nada que no pueda tener el empresario, ¿no? Es como que vaya a abrir una cuenta corriente en un banco, que le piden su diligencia, DNI, Correcto. su ficha RUC, son los documentos que nosotros pedimos para poderlo afiliar, ¿no? Es principalmente eso. Y su reporte tributario para terceros y su última declaración jurada anual, dependiendo del régimen en el que esté. Los documentos que pedimos no son difíciles de conseguir, no es nada complicado que los puedan tener. Son documentos que siempre tienen casi vigentes por los trámites que hacen. Y bueno, lo otro que también le pedimos es que conozcamos quiénes son tus clientes, ¿no?, para nosotros decirle, con esto sí puedes hacer un factoring, con estos no, para que ella sepa que en el momento de hacer su venta va a poder tener la liquidez mucho más rápido. ¿Cuánto me cuesta hacer un factoring y qué es lo que se determina? ¿Me financian el 100%? ¿Voy a tener que firmar un pagaré? ¿Qué se necesita? O mejor dicho, ¿cuánto le va a costar al empresario poder mañana obtener una liquidez más rápido? El tema de factoring, hay
tienes tres escalas, probablemente, tienes a los bancos, tienes a las APIs y tienes las empresas de factoring, ¿no? Entonces son niveles, son tres niveles distintos. ¿Por qué? Porque tienen distintas fuentes de fondeo, o sea, pagan distinto precio por el dinero que ellos tienen. Eso es principalmente, hablando de cara de nosotros, las tasas van a estar de acuerdo al riesgo que represente tu cliente, ¿no? Nosotros actualmente tenemos hasta una tasa máxima de 25%, que debería ser nuestra representatividad por el riesgo más alto que tengamos de un adquiriente, pero sí, adicional a eso, en costos por operación, tenemos costos fijos, no son costos porcentuales, ¿no? No hay cargos fuertes por temas de mora o días de atraso, ¿no? Y respecto a lo que se financia, ¿no? Al porcentaje que se financia entre el 99 y el 97% del valor neto de pago. Y es un gran porcentaje, considerando que no, el 100% de la factura es un nivel muy riesgoso. Sí, bueno, es un estándar, en verdad, una media. Es un estándar general de este llamado fondo de resguardo que le dicen del 1 o 3%, sobre el cual no se debe de calcular intereses. Los intereses solamente se calculan en base al monto que se financia, ¿no? Y este fondo de resguardo es un fondo que no te dan, es un fondo que queda, digamos, entre comillas, en cuenta de la empresa que está realizando la financiación como una garantía al momento de que la factura se cobre, ¿no? Y estos, en el estándar, te digo, en el mercado puede estar en rangos de 5 o 10%. Nosotros tenemos un estándar, estamos por debajo, ¿no? Entre el 1 y el 3% del fondo de resguardo. Es llamado así el fondo de garantía, por decirlo así, comercialmente. Ahora, y también los empresarios se harían la pregunta, ¿qué pasa en el supuesto, y es el miedo siempre, de que mi cliente no me pague por OVA motivo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la entidad financiera ante ese suceso? A lo que tú comentas es un punto muy crítico, en verdad, porque siempre va a generar la preocupación del lado del proveedor, teniendo en cuenta que la gran cantidad de empresas que hacen un factoring con recurso, pues está el riesgo de que, oye, me van a cobrar a mí. Lo que da la entidad financiera precisamente es un financiamiento. Entonces, el responsable de pago es desde un inicio. Pero, digamos, en el FIDE, nosotros tenemos una gestión de cobranza pues sistematizada, muy buena, donde ya le va avisando a tu cliente, ¿no? De cara al proveedor también se le informa, o sea, de cara al que viene a financiar su factura también se le informa y también le llegan correos automatizados cuando su cliente, si es que su cliente tiene un atraso, para que esté alerta y también acompañe en la gestión de cobranza, o sea, si es que ya surge algún problema más complicado, ¿no? Pero siempre se trata de solucionar con el adquiriente del servicio, ¿no? Quien es principalmente el responsable del pago. Perfecto, César. Mira, adicionalmente en el mercado peruano, como mencionaba anteriormente, la difusión del producto factoring no es muy utilizado. En el mercado hay cierta cantidad de empresas que se dedican a este tipo de producto, que está bien y es muy bueno que entre diferentes entidades marquen una competitividad para que el mercado crezca, para que el peruano o el empresario informal se vuelva formal de cierta manera. Adicionalmente, ya llegando a unas conclusiones de la entrevista, del conversatorio que hoy día tenemos, ¿cómo ves el factoring en el Perú bajo el crecimiento, el desarrollo, las estadísticas que ya se han venido estableciendo por ciertas organizaciones de grupo de empresas que brindan este servicio? Bueno, a la consulta que haces sobre la perspectiva del mercado del factoring, en realidad el factoring es un mercado que ha venido creciendo a tasas impresionantes en los últimos 3 años, ¿no? El nivel de negociación de facturas se está disparando. En sí, la perspectiva es que este mercado crezca alrededor de 40% anual, ¿no? Y esto es básicamente por las mejoras que se están aplicando en cuanto a legislación también, ¿no? Cabe recordar que a inicios del año pasado se promulgó un decreto 013-2020 en el cual mejoraba muchas herramientas financieras para los microempresarios, entre ellas el factoring, por lo que iba a ser más fácil poder hacer su factoring desde la emisión de la factura, ¿no? Básicamente esas perspectivas, teniendo en cuenta que también el Ministerio de la Producción está realizando una mayor difusión de este
de este servicio para las microempresas, ¿no? Este servicio financiero para las microempresas, a través de diversas instituciones, charlas, conversatorios, asociaciones. No cabe resaltar que hay una de esas asociaciones es el APFAC, ¿no? Que agrupa a 13 de las empresas más grandes de factoring en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta que con el pasar de los años se va a volver del día a día en los microempresarios, ¿no? Van a tenerla ahí a la mano para hacer efectivo su dinero en cualquier momento. Perfecto, y el producto en sí es nuevo en el Perú. Por decirlo así, no lleva más de más de 10 años no lleva en el Perú. En otros países ya lleva más tiempo, varios años ya no llevan, hablando de países latinoamericanos. Por decirlo así, también no es muy descabellado pensar que llegue a una notoriedad en porcentajes del PBI. Yo te puedo decir o acotar que en un país vecino, Chile, manejan el último año manejó el 10% del PBI peruano. Entonces también nosotros podemos llegar a este tipo de porcentaje. Sí. Que sería buenísimo. Entonces nada más ahí hay que impulsarlo de diferentes formas. Los medios de comunicación, el ministerio, como nos mencionas, están realizando diferentes gestiones para promover más este tipo de productos. Entonces, bueno, César, en sí ha sido un gusto poder conversar contigo, siempre es un gusto conversar contigo. Recordarles que el espacio de la zona financiera está para todos los empresarios, todos los contadores, los que tienen esa ambición, ese requerimiento de saber información financiera. No sé si tengas algo antes de despedirnos, César. No, más bien, muchas gracias por el tiempo que me has brindado para poder comentar de esta herramienta financiera a todos los microempresarios, contadores del Perú. Y como sabe muy bien, pues a través de las redes sociales de FIDE pueden contactarnos y hacernos llegar cualquier consulta que tengan respecto a este servicio financiero. Muy agradecido a todas las personas que han visto los anteriores programas, que nos han hecho llegar muchas preguntas, muchas consultas en el interno, y en los consecuentes transmisiones vamos a poder brindar más de esa información que tanto los peruanos necesitan. No me despido sin antes agradecer a uno de nuestros auspiciadores, tanto el grupo FIDE, también como empresa de diseño Plasmarte. Muy agradecido por los merchandising que nos están proporcionando, y ya nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Muchas gracias, estimados.